en el fastuoso teatro del mundo que fue el Versalles del siglo VII, donde el propio sol parecía haberse encarnado en un rey, existía una oscuridad que ni todo el oro de Francia podía iluminar. Bajo la superficie pulida de la etiqueta, tras los susurros de los bailes de máscaras y en la intimidad de las alcobas reales, se arrastraba una serpiente de Kelos, ambición y muerte. Esta es la historia de cómo el Rey Sol, Luis XIV, el monarca absoluto que se creía el centro del universo, descubrió que su glorioso cosmos estaba podrido hasta la médula, infestado por una plaga de venenos, misas negras y rituales satánicos que amenazaban con devorar no solo a su corte, sino su propia alma. Este escándalo, conocido como el asunto de los venenos, l'affaire des poissons, no fue una simple serie de crímenes, fue el espejo oscuro del gran siglo, una revelación de que en la búsqueda del poder y el amor, la aristocracia más sofisticada de Europa estaba dispuesta a vender su alma al diablo. El clímax de este horror no fue la muerte de un rey, sino algo mucho más aterrador, la muerte de la certeza. El momento en que Louis XV, el monarca más católico de Europa, se vio obligado a leer los informes de su jefe de policía, Nicolas de la Reynie, y a comprender que el mal no era una fuerza abstracta, sino una presencia tangible en su propio palacio. Descubrió que las pócimas de amor que aseguraban el afecto de las amantes se mezclaban con venenos para eliminar a sus rivales, que los abortos clandestinos eran el pan de cada día entre las damas de la más alta cuna, y lo más espeluznante de todo, que se celebraban misas negras en las que se sacrificaban bebés sobre el altar del vientre desnudo de mujeres de la nobleza para invocar a demonios como Asmodeo y Astaroth. Y la aguja de la sospecha, la daga de la acusación, apuntaba directamente al corazón de su propio mundo, a su amante principal, la deslumbrante y todopoderosa Madame de Montespan, la madre de sus hijos legitimados. El asunto de los venenos no culminó en una batalla, sino en el silencio de una orden real, la de quemar los expedientes más comprometedores, la de enterrar la verdad bajo el peso de la razón de Estado. Porque el escándalo reveló un abismo tan profundo y tan cercano al trono que hacerlo público habría significado el colapso de la propia monarquía. La pregunta que atormentaría a Luis hasta el final de sus días no era cómo castigar a los culpables, sino cómo sobrevivir a la verdad. ¿Fue el Rey Sol cómplice de un encubrimiento para proteger a la mujer que amó, o para protegerse a sí mismo de un escándalo que él, con su sistema de favoritismo y competencia feroz, había ayudado a crear? Para responder debemos adentrarnos en los callejones oscuros de París y en los dorados pasillos de Versalles, donde adivinas y duquesas tejían la misma red de muerte. Para comprender cómo la corte más brillante de Europa pudo caer en una histeria de venenos y brujería, primero debemos entender el universo que era el Versalles de Louis XIV. No era solo un palacio, era un cosmos, un sistema solar en el que el rey era el astro rey y todos los demás, desde los duques más poderosos hasta los sirvientes más humildes, eran planetas que giraban a su alrededor, cuya existencia, estatus y fortuna dependían enteramente de su proximidad a la luz real. Luis había domesticado a la nobleza francesa, atrayéndola desde sus castillos provinciales a esta jola dorada, donde la guerra ya no se libraba con espadas, sino con ingenio, lujo y, sobre todo, intriga. El favor del rey era la única moneda de valor. Un gesto, una palabra, una invitación a su alcoba podían significar la gloria. El más mínimo signo de desaprobación era la ruina. En este invernadero de ambiciones, las mujeres de la nobleza jugaban un papel crucial pero precario. Sin poder político directo, su principal camino hacia la influencia era a través del lecho real. Louis XV, un hombre de apetitos voraces, mantenía una sucesión de amantes oficiales, maîtresses en titre, y una miríada de aventuras pasajeras. Convertirse en la favorita del rey no solo otorgaba prestigio, sino también un poder inmenso, la capacidad de dispensar favores, asegurar puestos para la familia y acumular una fortuna personal. La competencia era feroz, un combate sin cuartel librado con sonrisas de seda y punales de veneno. Mientras tanto, más allá de los jardines de Lenotre, el París del siglo XVII embullía con otra realidad. Era una ciudad de contrastes extremos.
de iglesias majestuosas y callejones pestilentes, de filósofos y de charlatanes. La ciencia de la ilustración aún no había disipado las sombras de la superstición. La gente, desde la más humilde hasta la más encumbrada, creía firmemente en la astrología, la alquimia y la magia. París estaba repleto de adivinos, quiromantes, hechiceras y sacerdotes renegados que ofrecían secretos a quienes pudieran pagarlos, pócimas para atraer el amor, amuletos para la buena suerte, horóscopos para anticipar el futuro y, para los más desesperados, polvos discretos para eliminar a un cónyuge molesto o a un rival inoportuno. El veneno era conocido como pudre de sucesión, el polvo de herencia, un nombre que revelaba su uso común y aceptado en la lucha por la riqueza y el estatus. El preludio del gran escándalo llegó en 1672, con la muerte de un oficial de caballería llamado Godin de Sainte-Croix. Entre sus posesiones se encontró un cofre cerrado que, al ser abierto, reveló una colección de cartas de amor de su amante, la marquesa de Brinvilliers, y una serie de viales que contenían venenos potentísimos. La investigación que siguió destapó una historia de horror familiar. La marquesa, con la ayuda de su amante, había envenenado sistemáticamente a su propio padre y a sus dos hermanos para heredar la fortuna familiar. Se rumoreaba incluso que había probado sus venenos en los enfermos de los hospitales durante sus visitas caritativas. El caso Brinvilliers fue la sensación de la década. La marquesa huyó, pero fue capturada, torturada hasta confesar y ejecutada, en 1676 en una escena de un dramatismo espeluznante. Fue decapitada y su cuerpo quemado en la hoguera. El juicio de la Brinvilliers hizo más que castigar a una asesina. Destapó una caja de Pandora. De repente, todas las muertes súbitas y misteriosas en la alta sociedad fueron vistas con sospecha. El miedo al veneno se convirtió en una paranoia colectiva que llegó hasta el propio rey. Louis XIV, alarmado, comprendió que el crimen de la Brinvilliers no era un caso aislado, sino el síntoma de una enfermedad mucho más profunda. Encargó a su recién nombrado teniente general de la policía de París, el incorruptible y metódico Nicolas de la Reynie, que investigara la extensión de este comercio de la muerte. La Reynie, un hombre que creía en el orden y la razón, estaba a punto de levantar una alfombra bajo la cual se escondía un nido de serpientes que llegaba hasta los pies del trono. El asunto de los venenos estaba a punto de estallar. La investigación de Nicolas de la Reynie comenzó, en los márgenes de la sociedad parisina, en el mundo sordido de las adivinas y los abortistas clandestinos. Siguiendo el rastro de envenenadores menores, pronto se dio cuenta de que todos los caminos conducían a una figura central, una mujer que era la gran sacerdotisa de este inframundo. Catherine Monvoisin, más conocida como la Voisin. La Voisin no era una simple hechicera de callejón. Era una empresaria del ocultismo, una mujer de negocios formidable con una clientela que abarcaba todo el espectro social, desde sirvientas que querían un filtro de amor hasta duquesas que necesitaban eliminar a un rival. Su casa en la Rue Beauregard era un verdadero supermercado de lo sobrenatural. Ofrece horóscopos, lecturas de manos, pócimas para la fertilidad, abortos y, por supuesto, su especialidad más lucrativa, venenos a medida, a menudo basados en arsénico, indetectables y letales. A medida que la Reynie profundizaba, el alcance de la red de la Voisin se reveló como algo mucho más oscuro que un simple negocio de envenenamiento. Descubrió que, para sus clientes más importantes y desesperados, la Voisin organizaba rituales de magia negra, contaba con la ayuda de sacerdotes apostatas, como el infame Abbé Guibourg, un hombre depravado que había sido expulsado de la iglesia. Juntos celebraban misas negras, parodias sacrilegas de la liturgia católica diseñadas para invocar a demonios y asegurar los deseos de sus clientes. Estas ceremonias, según los testimonios extraídos bajo tortura, eran de una perversión inimaginable. El escándalo alcanzó un nuevo nivel de gravedad cuando los interrogatorios empezaron a arrojar nombres de la más alta aristocracia. La primera en caer fue una adivina llamada Marie Bosé, arrestada en 1679. Borracha y jactanciosa,
Se había ufanado de lo rica que se había vuelto vendiendo venenos a miembros de la nobleza. Su arresto y confesión provocaron una reacción en cadena. Los nombres comenzaron a surgir como una hemorragia imparable. La condesa de Soissons, Olympe Mancini, sobrina del cardenal Mazarino y antigua amante del rey. Su hermana, la duquesa de Bouillon. El duque de Luxemburgo, uno de los mariscales más importantes de Francia. Todos eran acusados de haber recurrido a la Voisin para obtener venenos, filtros de amor o para participar en rituales prohibidos. Versalles, el pináculo del refinamiento, parecía ser el mayor cliente del infierno, pero el nombre que hizo temblar los cimientos del reino fue el de Françoise Athénaïs de Rochechouart, marquesa de Montespan. La Montespan. En la cima de su poder como amante oficial del rey, la reina no coronada de Francia, fue acusada por múltiples testigos, incluida la propia hija de la Voisin, de ser una de sus clientes más antiguas y devotas. Las acusaciones eran de una gravedad extrema. Se decía que, para ganar y mantener el amor de Louis XVII, la Montespan había recurrido a todo el arsenal de la Voisin, primero, con filtros de amor y afrodisíacos, polvos compuestos de ingredientes repulsivos como polvo de huesos, sangre de murciélago y cantarida, la mosca española, que mezclaba en secreto en la comida del rey. Estos polvos, administrados durante años, no solo eran mágicos, eran tóxicos, y algunos historiadores creen que contribuyeron a los problemas de salud crónicos que Louis sufrió más tarde. Cuando los filtros de amor parecieron perder su efecto, y el rey comenzó a mostrar interés por otras mujeres, especialmente la joven y hermosa Angélique de Fontanges, la Montespan, desesperada, recurrió supuestamente a medidas más extremas. Los testimonios la acusaron de participar personalmente en misas negras. La descripción de estos rituales, narrada por el Abbé Guibourg y otros, es una de las páginas más oscuras de la historia de Francia. Se decía que la Montespan se tumbaba desnuda sobre un altar en una cámara subterránea. El sacerdote renegado celebraba la misa sobre su cuerpo usando su vientre como patena. Se sacrificaba a un bebé recién nacido, y su sangre era recogida en un cáliz para ser usada en pócimas destinadas a asegurar el amor eterno del rey. Se invocaba a los demonios Astaroth y Asmodeo, y la Montespan, en el papel de suplicante, ofrecía su alma a cambio de la dominación sobre el corazón de Luis. Además, se la acusó de intentar envenenar a sus rivales. La muerte súbita y misteriosa de la duquesa de Fontanges, después de una breve enfermedad, fue atribuida a un par de guantes envenenados que la Montespan le había enviado. El propio rey, según algunos testimonios, también había sido objetivo de un intento de envenenamiento, no para matarlo, sino para dejarlo impotente con cualquier otra mujer que no fuera ella. La escalada era total. La investigación de la reina ya no era un asunto policial. Se había convertido en un asunto de Estado, una crisis que amenazaba con exponer una depravación en el corazón mismo de la monarquía absoluta. El deterioro de la situación, tanto para la corte como para el propio rey, fue rápido y devastador. La noticia de las detenciones y las acusaciones se extendió por Versalles como un reguero de pólvora, desatando una atmósfera de paranoia y terror colectivo. Las relaciones sociales se envenenaron, literalmente. Los cortesanos empezaron a desconfiar de todo y de todos. Nadie aceptaba una copa de vino de la mano de un amigo. Las comidas se convertían en rituales de miedo, con sirvientes probando cada plato. Las muertes naturales eran inmediatamente atribuidas al veneno. La brillante fachada de Versalles se resquebrajó, revelando un nido de sospechas, odios y miedos ancestrales. Cualquiera podía ser el siguiente en ser acusado, y una simple denuncia, por infundada que fuera, podía llevar a la detención y a la tortura. Louis XIV se encontró en una posición imposible. El hombre que había proclamado el Estado soy yo, que había construido su imagen como la de un monarca divino, justo y católico, se enfrentaba a la revelación de que su corte era un hervidero de satanismo y asesinato. El escándalo no solo amenazaba su autoridad moral, sino también su seguridad personal. Si su propia amante podía, supuestamente,
envenenarlo o participar en rituales para subyugar su voluntad, quien estaba a salvo, su reacción inicial fue de furia y determinación, quería erradicar la corrupción de raíz, sin importar cuán alto llegara. Para ello, en abril de 1679, creó un tribunal especial, una comisión extraordinaria para juzgar los crímenes de envenenamiento y brujería. Le dio un nombre que ya evocaba el terror de la Inquisición, la Chambre Ardente, la Cámara Ardiente. Este tribunal, presidido por el propio La Reynie, se reunía en secreto en el Arsenal de París. Se le otorgaron poderes excepcionales, incluyendo el uso de la tortura para obtener confesiones. Durante 3 años, la Chambre Ardente se convirtió en el epicentro del terror legal. Emitió cientos de órdenes de arresto, interrogó a más de 400 sospechosos y dictó sentencias que iban desde el exilio y la prisión perpetua hasta la muerte en la hoguera. El proceso judicial, sin embargo, estaba profundamente viciado. Las confesiones obtenidas bajo tortura eran poco fiables. Los acusados, en un intento desesperado por salvarse, implicaban a otros, creando una telaraña de denuncias y contradenuncias. La verdad se volvió inseparable de la mentira, el hecho del rumor. El deterioro personal del rey fue profundo. La figura de Madame de Montespan, la madre de 7 de sus hijos, 6 de los cuales había legitimado, dándoles estatus real, estaba en el centro de la tormenta. Luis leía los informes de la Reynie por la noche, en la soledad de su estudio. Cada página era un golpe a su orgullo, a su fe y a su amor. Las descripciones de las misas negras, de los filtros de amor hechos con fluidos corporales y restos humanos, de los sacrificios de niños, lo sumieron en una profunda crisis. ¿Cómo podía la mujer a la que había amado, la compañera intelectual y carnal de sus años de gloria, ser capaz de tales abominaciones? Se enfrentó a ella. La Montespan, con la arrogancia y el espíritu que la caracterizaban, lo negó todo. Acusó a sus enemigos de urdir una conspiración para destruirla. Su defensa era plausible. En una corte donde tantos la odiaban y envidiaban, no era difícil imaginar que se hubieran fabricado testimonios en su contra. Luis se encontró atrapado en un laberinto de dudas. ¿Creer a su amante, la madre de sus hijos, o creer a los jueces de su propio tribunal, que presentaban confesiones detalladas y consistentes, aunque obtenidas bajo coacción? La situación se volvió insostenible. El rey comenzó a distanciarse de la Montespan. Su favor, que antes era absoluto, se desvaneció. Él la seguía en la corte, manteniendo las apariencias, pero el vínculo íntimo se había roto para siempre. Para la Montespan fue una muerte en vida. Perdió el amor del rey, la fuente de todo su poder, y tuvo que soportar la humillación de ver cómo su lugar era ocupado gradualmente por otra mujer, la discreta y piadosa Madame de Maintenon, la antigua institutriz de sus propios hijos. La sombra del verdugo no cayó sobre su cuello, pero sí sobre su alma. Su caída, lenta y dolorosa, fue uno de los dramas centrales del asunto de los venenos. El rey, por su parte, se vio forzado a tomar una decisión que marcaría el resto de su reinado: sacrificar la justicia completa en el altar de la estabilidad monárquica. El reloj inminente no marcaba la hora de una ejecución, sino la de un encubrimiento real. El clímax de la purga pública del asunto de los venenos llegó el 22 de febrero de 1680. Ese día, Catherine Monvoisin, la Voisin, la figura central de toda la red, fue ejecutada en la Plaza de Grève en París. Su muerte no fue un simple ajusticiamiento, fue un espectáculo de Estado, una ceremonia de purificación diseñada para mostrar al pueblo que la justicia del rey era implacable y para cerrar, al menos simbólicamente, el capítulo más oscuro del reinado. La Voisin fue condenada por brujería y envenenamiento. El método de ejecución elegido fue la hoguera, el castigo reservado para los herejes y brujos, subrayando la naturaleza satánica de sus crímenes. El día de la ejecución, una multitud inmensa se congregó en la plaza. La Voisin fue llevada en un carro, vestida con una túnica blanca impregnada de azufre. Lejos de mostrar arrepentimiento, se mantuvo desafiante hasta el final. Se dice que empujó al confesor, maldijo a sus verdugos y luchó con tal fuerza que tuvieron que atarla a la estaca por la fuerza. Mientras las llamas comenzaban a lamer sus pies, sus gritos y maldiciones resonaron por toda la plaza.
una última y aterradora actuación de la mujer que había sido la reina del inframundo parisino. Su muerte en la hoguera fue el sacrificio público que el rey necesitaba para calmar la histeria colectiva. Con la Voisin reducida a cenizas, parecía que la fuente del mal había sido destruida. Sin embargo, esta ejecución fue solo el clímax de la parte visible del escándalo. La verdadera crisis, la que involucraba a Madame de Montespan y a la más alta nobleza, se manejó en la sombra. A medida que las confesiones seguían implicando a su antigua amante, Luis XIV se enfrentó a una elección terrible. Llevar a la Montespan a juicio era impensable. No solo era la madre de sus hijos legitimados, el duque de Maine y el conde de Toulouse. Un juicio público expondría la depravación de la corte a toda Europa, destruyendo la imagen de la monarquía francesa que él había construido con tanto esmero. Revelaría que el rey Sol, el monarca por derecho divino, había sido supuestamente manipulado, drogado y sometido a hechizos por su amante. La humillación sería insoportable y el daño político, irreparable. La muerte de la Montespan fue, por tanto, política y social, no física. Luis XIV tomó la decisión de protegerla de la justicia, pero castigarla con su indiferencia. La apartó definitivamente de su vida íntima y de cualquier influencia política, aunque le permitió permanecer en la corte durante algunos años más. Por el bien de las apariencias y de sus hijos, la convirtió en una paria. La mujer que había sido el centro del universo de Versalles se vio obligada a vagar por sus salones como un fantasma, ignorada por el rey y evitada por los cortesanos que ahora se apresuraban a adular a la nueva favorita, Madame de Maintenon. Fue una caída lenta, cruel y profundamente humillante. Finalmente, en 1691, se retiró de la corte a un convento, donde pasó el resto de sus días en la penitencia y la caridad, intentando expiar los pecados, reales o imputados, que habían destruido su vida. Mientras tanto, el rey procedió a enterar el escándalo. En 1682, suspendió oficialmente las sesiones de la Chambre Ardente. La razón pública fue que la crisis había terminado. La razón real fue que las investigaciones se acercaban demasiado al trono. El jefe de policía, la reina, expresó su frustración en una famosa cita: la enormidad de sus crímenes demostró ser su salvaguarda. Los nobles más implicados, aquellos cuyas ejecuciones habrían creado un escándalo mayúsculo, se salvaron. Algunos, como la condesa de Soissons, fueron exiliados. Otros fueron encarcelados de por vida en fortalezas remotas bajo letras de cachet. Órdenes de arresto secretas firmadas por el rey que no requerían juicio. Murieron en el olvido, sus nombres borrados de la historia oficial. El acto final de este encubrimiento fue ordenado por el propio Louis XV. Reunió todos los documentos de la investigación, los voluminosos expedientes que contenían las confesiones y testimonios más comprometedores, especialmente los que detallaban las misas negras y la implicación de la Montespan. Y en una fría noche, en la soledad de su estudio, supervisó personalmente su quema en una chimenea. Con el crepitar de las llamas, el rey Sol intentó purgar la historia, borrar las pruebas de la oscuridad que había anidado en el corazón de su reinado dorado. Pero el humo de esos papeles, como el de la hoguera de la Voisin, dejó una mancha indeleble en el cielo del gran siglo. El clímax del asunto de los venenos no fue un acto de justicia, sino un acto de poder. El poder de un rey para decidir qué es verdad y qué debe ser olvidado. El cierre del asunto de los venenos en 1682 marcó un antes y un después en el reinado de Luis XV y en la atmósfera de la corte francesa. La conmoción fue tan profunda que sus réplicas se sintieron durante décadas. El encubrimiento orquestado por el rey logró su objetivo inmediato: evitó un cataclismo político que habría deslegitimado a la monarquía. Los secretos más oscuros fueron enterrados en prisiones secretas o reducidos a cenizas en la chimenea real. Versalles, a los ojos del mundo, recuperó su esplendor, y el rey Sol continuó brillando como el monarca más poderoso de Europa. Pero la luz ya no era la misma. La inocencia, si alguna vez la hubo, se había perdido para siempre. Una de las consecuencias más inmediatas y visibles fue el cambio en la vida personal del rey.
El escándalo, con sus revelaciones de depravación sexual y sacrilegio, parece haber provocado una profunda crisis espiritual en Louis de Fourtonth. La influencia de la piadosa y discreta Madame de Maintenon, que había ido en aumento, se consolidó definitivamente. Tras la muerte de la reina María Teresa en 1683, Louis se casó con ella en secreto. Este matrimonio morganático transformó la corte. La era de las amantes ostentosas y las fiestas extravagantes dio paso a una atmósfera de devoción, sobriedad y un moralismo a veces opresivo. El rey, antes un mujeriego notorio, se volvió monógamo y devoto. Versalles, de ser el epicentro del placer, se convirtió en un lugar donde la asistencia a misa era un indicador clave del favor real. Este cambio drástico fue, en parte, una reacción directa al horror y la vergüenza que el asunto de los venenos le había provocado. En el plano legal, el escándalo tuvo consecuencias duraderas. La investigación de la Reni, a pesar de su final abrupto, expuso las deficiencias del sistema judicial y policial de la época. Condujo a una mayor regulación de la venta de sustancias tóxicas y a un mayor escrutinio de las prácticas de adivinos y supuestos hechiceros. El edicto de 1682, que abolió formalmente la chambre ardente, también redefinió los crímenes de brujería y envenenamiento, tratándolos más como fraudes y asesinatos que como pactos con el diablo, un paso tímido pero significativo hacia una visión más segura de la justicia. Políticamente, el asunto consolidó aún más el poder absoluto del rey. Al crear un tribunal especial y actuar por encima de los parlamentos y las cortes tradicionales, Luis demostró que su voluntad era la única ley. El encubrimiento final fue la máxima expresión de este absolutismo. El rey no solo estaba por encima de la ley, sino también por encima de la historia, con el poder de editarle a su antojo para proteger la majestad de la corona. El destino de los personajes implicados dibuja un mapa de las consecuencias. Madame de Montespan, como hemos visto, vivió una larga decadencia, muriendo en el olvido piadoso en 1707. La condesa de Soissons, exiliada, vagó por Europa, siempre bajo la sombra de la sospecha, y murió en Bruselas. Su hijo, el príncipe Eugenio de Saboya, a quien se le negó una carrera militar en Francia debido a la desgracia de su madre, se convirtió en uno de los más grandes generales al servicio de los Habsburgo, los enemigos acérrimos de Francia. Se vengó de Louis XV derrotando a sus ejércitos en varias batallas cruciales durante la Guerra de Sucesión Española. Así, el escándalo tuvo una consecuencia geopolítica inesperada, creando uno de los adversarios más formidables del Rey Sol. El legado del asunto de los venenos es, en última instancia, una lección compleja sobre la naturaleza humana y el poder. Reveló la fragilidad de una sociedad aparentemente ordenada y racional, mostrando cómo, bajo el barniz de la civilización, persistían los miedos más primarios y las pasiones más destructivas. La corte de Versalles, diseñada para ser una exhibición de gloria y control, demostró ser un ecosistema donde la competencia extrema podía llevar a la gente a los actos más desesperados. La creencia en la magia, los filtros de amor y las misas negras no era una superstición de campesinos. Estaba arraigada en la mentalidad de la élite, que veía el cosmos como un lugar donde las fuerzas ocultas podían ser manipuladas para obtener ventajas terrenales. La historia del asunto de los venenos nos deja una pregunta final, tan inquietante hoy como lo fue para Louis XV. ¿Fue la Montespan realmente una satanista asesina, o fue la víctima de una elaborada conspiración por parte de sus enemigos, cuyas acusaciones fueron amplificadas por un sistema judicial que dependía de la tortura? Los historiadores modernos se inclinan a pensar que, si bien probablemente sí recurrió a filtros de amor y adivinas, las acusaciones más extremas, como las misas negras y los sacrificios de niños, fueron probablemente invenciones o exageraciones monstruosas nacidas del miedo, la envidia y las confesiones forzadas. Louis XIV, al quemar los archivos, nos privó de la posibilidad de saber la verdad completa, dejándonos para siempre en el terreno de la especulación. Quizás esa era su intención. Al destruir la evidencia, no solo protegió a la monarquía, sino que nos legó un misterio irresoluble. La historia del asunto de los venenos se convierte así en una advertencia.
En los corredores del poder absoluto, la verdad es a menudo la primera víctima, y la oscuridad puede prosperar incluso bajo el sol más brillante.